Bueno, empezando por la cuestión esta del conflicto que se ha creado con esta visita imprudente de la señora Pelosi a Taiwán. China, empecemos por China, sabemos que es una de las civilizaciones más antiguas y esa civilización es tan antigua que incluso conoció la imprenta antes de Gutenberg. Pero una civilización muy antigua que ha estado regenteada por dinastías. Dinastía la mayor parte del tiempo. La vida republicana de China, que es a la que nos vamos a referir un poco, ha de tener 100 años o algo más. 100 años y algo es que tiene China, la China republicana, que en esa es que queremos detenernos un poco. Después de la última de estas dinastías, entonces se crea la República China. La República China. El primer presidente de esa república china es el presidente Sun Yat-sen. Fue el primer presidente de la República China. Estamos hablando de los 1910, por ahí, 1910. Sun Yat-sen es el primer presidente de China. Este primer presidente chino, Sun Yat-sen, funda el partido del Kuomintang. El partido del Kuomintang. Y ese partido del Kuomintang, en el orden sucesoral, después de la muerte de Sun Yat-sen, aunque no estaba en la segunda línea sucesoral, pero el líder heredero real de ese partido lo sería Chiang Kai-shek. Entonces, China, ya gobernada por Chiang Kai-shek, ya gobernada por Chiang Kai-shek, entra en una guerra civil. En el primer cuarto del siglo anterior entra en una guerra civil. Por una parte está el presidente Chiang Kai-shek y por otra parte están los comunistas encabezados por Mao Zedong. Y hay una guerra civil que se prolonga bastante tiempo en China, que termina dominándola el Partido Comunista de Mao Zedong. Y Chiang Kai-shek, el presidente Chiang Kai-shek, se va entonces a la isla de Formosa, a lo que hoy es Taiwán, y allí establece la República China. Entonces, China se divide en dos repúblicas. Habían dos Chinas que ellos las dos se proclamaban como la China originales. La China del presidente Chiang Kai-shek y la China del presidente Mao, las dos repúblicas. La de Mao era la República Popular China. Entonces, el objetivo de Chiang Kai-shek cuando se establece en Taiwán, en lo que hoy es Taiwán, no era proclamar una república independiente en Taiwán, no. Él no era presidente de Taiwán. Él era presidente de China y de hecho él fue que unificó a China. Él era presidente de China y se consideraba como el verdadero presidente de China. Es más, en esos momentos, el mundo a quien reconocía como presidente de China no era a Mao Zedong, era al presidente
Chiang Kai-shek, ese era el que se reconocía como presidente de China, ese era el que estaba avalado por la ONU, ese era el que estaba avalado por la mayor parte de los estados como el presidente de China. Entonces el presidente Chiang Kai-shek lo que se propone es recuperar el poder en territorio firme. No es gobernar al millón y tanto que se ha ido con él para Taiwán, no, es gobernar al mil y pico de millones, que no recuerdo cuánto eran exactamente en ese momento, pero una de las poblaciones realmente más grandes del mundo. Pero resulta que se da el dominio de Mao Zedong, y cuando el comunismo y ese dominio se vieron amenazados, pues vino la gran transformación que experimentó China. Y entonces los roles se revierten. Y el mundo, al percatarse de la realidad, de que la realidad era China, la República Popular China era la realidad, el mundo fue traspasando el reconocimiento que le había dado a la China de Chiang Kai-shek, lo fue traspasando a la China de Mao Zedong, que después sería la China de Deng Xiaoping, que fue el que propició toda esa transformación de lo que es China hoy. Y en estos momentos el mundo tiene cerca de 200 países, si estamos hablando por lo que está representado en la ONU, 193, 194, 196, yo no sé, menos de 200 países están reconocidos por la ONU. De esos países, apenas 15 hoy reconocen a Taiwán. Todos los demás reconocen a la República Popular China. El primero en hacer eso fue la ONU, o la primera en hacer eso fue la ONU, que en el 1971 reconoció como su estado socio, como el estado que estaba representado realmente en la ONU, a la República Popular China. Y casi 10 años después, pues Estados Unidos hizo lo propio. Lo que Estados Unidos reconoce una sola China, no obstante, hizo aprobar una ley que le permitía apoyar el Estado independiente de Taiwán, pero Taiwán no se ha proclamado como un Estado independiente. Aún no se ha proclamado porque la aspiración inicial no era la de un Estado independiente, sino la del verdadero gobierno chino. El caso es que hoy en día tenemos un conflicto que ha tomado matices distintos. Estados Unidos buscó alianza con China y contribuyó a incorporar al mundo a China. La ONU reconoció a China en primer lugar porque Estados Unidos auspició ese reconocimiento y después lo hizo los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque la Unión Soviética y China eran socialistas, entre ambos había una rivalidad tal que aquí, por ejemplo, la República Dominicana se reflejó en la muerte de una gran parte de esos izquierdistas que se le pegaron a Balaguer. No es que no hubo muerte de izquierdistas y persecución con Balaguer, la hubo, pero una parte de los muertos que también se le pegaron a Balaguer, que no eran de Balaguer, sino que eran de ese enfrentamiento entre los prochinos y los prosoviéticos, y después vinieron también los proalbaneses. Y la diferencia no era con discusiones ideológicas, era con sangre que se resolvían. Con sangre. Entonces, imagínate, si aquí provocaba muerte, ese conflicto era
era un conflicto que lo agudizó la guerra de Corea, y Estados Unidos aprovechó ese conflicto. Dijo, yo aprovecho este conflicto porque si estas dos potencias comunistas se me unen, o socialistas se me unen, me forman un bloque que es más difícil de combatir. Yo tengo que estar más de cerca de una de ellas que ellas dos entre sí, porque ellas tienen rivalidades naturales que vamos a continuarla explotando para esa separación. Y entonces Estados Unidos privilegia su relación con China frente a la Unión Soviética. Y esto más o menos ha sido llevadero, ha sido beneficioso para todo el mundo, porque hoy tenemos esa emergencia de esa economía china que juega un papel fundamental en el mundo, y no es una economía que se caracterice por el tema de pretender expandir su ideología. China no anda pidiéndole a nadie condiciones del tipo de gobierno que debe establecer, ni del matiz ideológico que debe tener el gobierno. Lo de China es una expansión propiamente económica y una incidencia propiamente económica que no afecta para nada el tema soberano de los países. Entonces, ahora además del bendito conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania, tenemos un ambiente de guerra. Tenemos un ambiente de guerra en el estrecho de Taiwán, porque China, desde luego, aprovechó esta pifia de esta señora para elevar su agresividad frente a Taiwán, y está realizando simulacro, pero vaya a ver qué simulacro. Vaya a ver, no son con balas de salva, son con misiles balísticos, unos misiles balísticos que se llaman Dongfeng, con misiles reales. Y entonces lo que está ejecutando en estos momentos es un bloqueo virtual de toda la actividad económica y navegable en todo este estrecho de Taiwán, pero aeronavegable también, aeronavegable, por ahí no está pasando nada. Eso que está pasando en el estrecho de Taiwán tiene un impacto de millones de dólares en pérdida para Taiwán y en pérdida prácticamente para todos. Entonces, el simulacro chino ha afectado a Japón, porque resulta que lo que hoy es Taiwán, que es parte de China, China lo recuperó fue después de la Segunda Guerra Mundial. Esas islas de Formosa estaban en poder de Japón. Estaban en poder de Japón, es decir, Taiwán pertenecía a Japón. Lo tenía Japón hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se le devuelve realmente a China. Pero Japón se quedó con las otras islas, y estamos hablando que sus intereses están ahí, ya ellos están activos como están activos los taiwaneses. Cualquier equivocación nos lleva ahí al estallido de otra guerra. Porque, bueno, a una señora se le ocurrió que ella no se iba a retirar sin hacer esa vaina, que no tiene ningún sentido político ni estratégico en términos de lo que Estados Unidos está manejando en estos momentos, sino que ahí tenemos la posibilidad de un conflicto perjudicial para todo el mundo, provocado innecesariamente.